Habíamos visto la clase pasada a algo que tiene este símbolo. Lo llamamos integral definida. ¿Sí? Notemos que si f es una función dada, por ejemplo, qué sé yo, x más 1, una función lineal, podemos calcular con lo que sabemos de geometría, con las áreas de los triángulos y áreas de rectángulos, esta cantidad. Dijimos que la clase pasada era, si f era positiva, es el área bajo la curva. Si f es negativa, la puedo calcular también, pero no es el área. Tengo que calcular el área encerrada entre x igual a, x igual b. El eje x, y como f es negativa, cuelga por debajo del eje x. Calculo el área, y esta cantidad es menos el área. Para una función negativa, la integral definida es menos el área. Para una función que cambia de signo, o sea, no es ni positiva ni negativa, en el intervalo tiene unos lugares donde es positiva, está por encima del eje x la gráfica de f, por debajo del eje x en otro, pero igual puedo, con lo que yo sé de geometría, puedo calcular esta cantidad. ¿Cómo lo hago? Lo hago separando en intervalos donde f es estrictamente no negativa, o sea, positiva o cero. Y los otros intervalos donde f es estrictamente negativa. Y con la ayuda de las primeras dos reglas la puedo calcular. La definición formal, dijimos en la clase pasada, ¿qué era? Era el límite de una suma de Riemann. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a notar que si yo reemplazo la x por otra variable, pero mantengo a, b y la... Si f es una función dada, a y b son dos números dados, pero cambio x por otra variable, como la gráfica es la misma, y a y b son los mismos, la integral definida no cambia el valor. Dicho de otro modo, cómo se llame la variable x no me importa. Podría ser, por ejemplo, podría yo tranquilamente, ¿qué podría hacer? Podría cambiar esto acá y poner la variable t. Y no me importa, es la misma integral, vale lo mismo. ¿Está? No depende de cómo se llame la variable o cuál sea la variable. Diremos que esta variable es muda porque no afecta al valor de la integral. ¿Está? Diremos que la variable es muda. Acá, por favor, no pase por aquí. Le vamos a poner una silla para recordar a la gente que, por favor, mientras dure la grabación, gracias. Mientras dure la grabación, les pido que no pasen por enfrente, gracias. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a introducir una nueva cantidad muy parecida a esta. Se va a llamar función integral. Ya sabemos que no depende de t. Pero acá arriba voy a poner, en vez de un número fijo, una variable. Y la llamaré entonces, como dije, función integral. Si f es una cantidad, una función conocida, y a es un número fijo, no depende de t, pero sí depende de los límites. Pero como a está fijo, solo depende de x. Llamaremos a esta cantidad, así como está escrita, la función integral de f. La función integral de f. No me la voy a confundir con lo que está arriba, que es la integral definida de f. ¿Está? Dos cantidades diferentes. Ejemplo. ¿Cuál es la función integral de f de x igual a x más 1? ¿Sí? En el intervalo menos 2, 8. Tomaré como a esta cantidad y calculo la integral entre a y x de f de t de t. ¿Quién es f de t? Si f de x es x más 1, ¿quién es f de t? T más 1, o sea que tengo que calcular la integral esta que está aquí y luego evaluarla entre a y x. ¿Sí?
Todavía no hemos visto la regla que me permite calcular esto de manera directa. Ya saben ustedes que acá tengo que buscar la primitiva y todo eso, pero ahora lo voy a definir. Pero si yo no lo sé, no importa porque yo puedo hacer gráficas. Por ejemplo, algo así. La función x más 1 es algo así. Y en menos 2, esto es menos 2, ¿sí? Y x, donde x está en el intervalo de definición de la f, me queda, como dijimos, una integral que puedo calcular, función integral, o sea, una integral definida pero con límite superior variable y límite inferior fijo. Que el límite superior sea variable no me importa. Este gráfico sigue siendo un gráfico de una función que con mis conocimientos de geometría puedo calcular cuánto vale. Acá tenemos entre menos 2 y menos 1 un triangulito por debajo del eje X. De acuerdo con la regla, yo restaré el área del triangulito entre menos 2 y menos 1. Hasta acá, porque f es negativa. De acá en adelante, f es positiva. Le sumaré el área del triangulito entre menos 1 y x. Con mis conocimientos, ya sé calcular esto, con mis conocimientos de geometría. ¿Sí? Esto es base 1 por altura 1, dividido 2, 1 medio, con signo menos 1 medio, más área del triángulo que está acá, base, de acá a acá hay x, y de acá a acá hay una unidad, o sea, base x más 1. Por altura, tengo que calcularla. ¿Cómo la calculo? La altura es f de x, o sea, x más 1. ¿O no? Dividido 2. O sea que he obtenido, como yo me lo imaginaba, una función de x. En este caso, para una expresión lineal, la función de x me quedó un polinomio ¿de qué tipo? ¿Grado? 2, cuadrático. Un polinomio cuadrático. ¿Sí? Ok. Función integral. Y como vimos, efectivamente no depende de la variable t. Entonces, el truco o la regla, o si se quieren acordar, cuando quiero calcular la función integral de una función de x, cambio por una variable muda y pongo la variable x en el límite superior. ¿Tá? Y esta es entonces una función integral de la variable x. Vamos a tomar esta que está aquí y la voy a llamar, como dije, g de x igual menos 1 medio más x más 1 por x más 1, x más 1 al cuadrado. Hago el binomio al cuadrado, dividido 2. O sea, ¿qué me quedó? Menos 1 medio más 1 medio 0, x cuadrado dividido 2 más x. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es derivar. ¿Cuánto me da la derivada de la función integral de f? ¿Cuánto me da la derivada de la función integral de f? X más 1. ¡Oh, casualidad! ¡Caramba! ¡Caramba! Miren qué cosa. ¡Qué notable! ¿Coincidencia? No. No es ninguna coincidencia. ¿Por qué? Porque hay algo, que acá no lo voy a demostrar en detalle, que se llama teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice? Que si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, la derivada de la... No, por favor, no pase por ahí, por eso está la silla. Pase por el costado, porque ahí estamos grabando. Gracias.
AX de f de t de t me da, tomé la f, le apliqué función integral y acá la tengo, derivo y me da de nuevo f. No es casualidad, es consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Consecuencia del teorema fundamental del cálculo. Toda función continua en un intervalo cerrado es tal que si yo derivo su función integral me da ella misma. ¿Está? Hay una visualización que ahora no está en el libro, pero que me parece interesante. ¿Sí? Supongamos que f de x, por ahora, vamos a tomar un ejemplo de una función no negativa. Entonces, continua y no negativa. Por lo tanto, lo que estoy señalando acá es vamos a llamarla a de x, es una función área entre a minúscula y x. Y no es ni más ni menos que esta integral que está acá para el caso de que f sea no negativa. Es un ejemplo esto, ¿no? No necesita el teorema fundamental del cálculo que f sea no negativa, solo que es un ejemplo que estoy dando. ¿Está? Entonces, esta función no negativa, yo lo que voy a hacer ahora es, en color verde, ya que tengo color verde, voy a graficar la misma idea, pero hasta otro valor que es x más delta de x. Esta es una idea, no voy a terminar este argumento, simplemente voy a notar que en color verde lo que tengo es el área, pero hasta x más delta x. De acá a acá, en blanco el área, en verde área hasta x más delta x. Y lo que voy a hacer es escribir esta cantidad. ¿Les suena? ¿Alguna vez la vieron? ¿Algo así? ¿Qué? ¿Cómo se llama esto en matemática? Es el cociente incremental. Y esto que está acá es toda el área verde menos toda el área blanca. El área blanca llega hasta aquí. Si a la verde le quito el área blanca, me quedará el área violeta. La llamaré delta de área y no es ni más ni menos que todo este numerador. Y si yo tomo el límite para delta x tendiendo a 0 de todo esto que dijimos que era delta a dividido delta x, es el límite de un cociente incremental. ¿Qué es el límite de un cociente incremental en matemática? La derivada del área con respecto a x, la derivada de esta función, ¿sí? Aplicando el teorema de valor medio de la clase pasada, ¿sí? A este rectángulo violeta, van a poder ver que esto no es ni más ni menos que f de x, para el caso que la función f de x sea continua. ¿Se acuerdan que el teorema de valor medio de la clase pasada, no sé si se acuerdan, que pedía que la función fuera continua? ¿Se acuerdan lo de la velocidad y todo eso? ¿Pueden pasar por ahí, por favor? ¿Por atrás? Gracias. Acá hay lugar, pero tienen que pasar por atrás. Si les dejan lugar acá a los compañeros. Entonces, con esto se puede visibilizar que este teorema tiene sentido. Tiene mucho sentido. ¿Sí? Bien, vamos a parar acá.
Ya entonces tenemos, primera idea, clase pasada, integral definida. Primera idea, integral definida. Segunda idea, que está aquí, se llama función integral. Y ahora vamos a buscar una tercera idea que es diferente de las otras dos anteriores, pero que también se anota parecido, lamentablemente, que es esto que está aquí. Se anota muy parecido, pero no le ponemos nada, ni arriba ni abajo. Ningún número, ningún nada. La llamaremos integral indefinida. O antiderivada. O primitiva. ¿Qué cosa es una primitiva? Una primitiva de una función dada es cualquier función que se me ocurra, que pueda encontrar, tal que si la derivo, me da lo que está acá adentro. Ejemplo, acá lo tengo. X cuadrado sobre 2 más X. X cuadrado sobre 2 más X es esta que está acá y la acabo de derivar y me dio X más 1. Por lo tanto, es primitiva de X más 1. ¿Por qué? Porque si la derivo, me da X más 1. ¿Es la única primitiva de X más 1? No. Díganme otra. X cuadrado sobre 2 más X más una constante. 1. X cuadrado sobre 2 más X más 1. ¿Es primitiva de X más 1? Sí. X cuadrado sobre 2 más X más 2 más pi más 1000 menos 1.000.000 menos 0,28. Ok. Por lo tanto, ¿cuántas primitivas tiene una función dada? Si tiene una, ¿cuántas tiene? Infinitas. Y todas las primitivas, entonces supongamos, ya sé que esto lo llamé G. Esta es una primitiva que la obtuve haciendo función integral. Pero no es la única. Yo sé que si h de x es primitiva de x más 1, entonces tiene que ser algo así. Lo vamos a decir matemáticamente, esto de algo así. Yo sé que g es primitiva de x más 1. Y te digo, mira, h es cualquier primitiva de x más 1. Entonces, matemáticamente, h de x menos g de x, ¿cuánto tiene que dar? Esto menos esto. Tiene que dar una constante. Por lo tanto, toda función que tiene una primitiva, al menos, admite infinitas primitivas. Y si yo tomo dos cualquiera de esas infinitas familias de primitivas y las resto, me tiene que dar un número real fijo, una constante. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Ahora, ya sabemos que hay una clase de funciones que estoy seguro que admite primitiva, que son la clase de funciones continuas en un cerrado. ¿Por qué? Porque si f es continua en un cerrado, entonces la función integral es una primitiva. ¿Está? Entonces, si es continua una función en un cerrado o en un intervalo, ya estoy seguro que admite infinitas primitivas. Voy a decir que es integrable. Si no es continua, deberé analizar un poquito más, porque no voy a poder aplicar este teorema. ¿Está? Si no es continua. Entonces,
No sé si me olvido alguna cosa más de la Manuela, Luis, a ver si me olvido alguna cosa más de acá, de lo que tengo que decir. ¿Cómo venimos de tiempo? No me quiero extender para que ustedes tengan todo el trabajo posible. ¿8 ahí? Bien. Entonces, genial. Entonces tenemos que toda par de primitivas difieren en una constante. Todo par de primitivas. Ok. De esto se desprende una regla que está demostrada en el libro. Yo no la voy a demostrar en el pizarrón. La regla me dice que yo ya no necesito hacer cálculos geométricos para poder hallar primitivas. Para poder hallar el valor de las integrales definidas. No necesito. ¿Por qué? Porque puedo utilizar una regla que se desprende de esta regla, la regla de Barrow, ¿sí? Para hallar esta cantidad. ¿Cómo hacemos para hallar esta cantidad sin utilizar límites de suma de Riemann, ni tampoco utilizar nuestros conocimientos de geometría? Entonces, necesito una primitiva, una sola. Supongamos que se llame h. Entonces, h', si yo la derivo, me da f de x. Ah, ok, entonces h es primitiva de f. Porque si la derivo, me da f. Entonces, vuelvo acá y puedo evaluar f en el límite superior, restarle f en el... No, perdón, h. Gracias. h en el límite superior y restarle h en el límite inferior. ¿Sí? H en el límite inferior. ¿Sí? La idea de la demostración, recuerden, esto es una función integral. Y esto es una primitiva cualquiera. Función integral, primitiva cualquiera. A ver si me la acuerdo la demostración. Entonces, yo ya sé que si esto es una constante, h evaluado en a menos g evaluado en a, ¿cuánto me da? Evalúo esto en a. Si siempre da constante, esto también me tiene que dar constante, ¿no? Pero g de a, ¿cuánto vale? Es la integral entre a y a. Vale 0. Por lo tanto, ¿está bien lo que dije? Por lo tanto, h de a es la constante. ¿Está bien lo que digo? Pero lo evalúo ahora en b, a ver si lo hice bien. H ahora lo evalúo en b y g lo evalúo en b. Y me da también la constante. Pero la constante dijimos que ¿cuánto era? H de a, ¿no? ¿Está bien lo que digo? H de a. ¿Y quién es g de b? La integral entre a y b. Por lo tanto, acá voy a pasar esto para allá y esto restando. G de b lo paso para allá. G de b. ¿Está bien? Bien, horrible. G de b. H de a lo paso restando. H de b menos H de a. Y dijimos que g de b, ¿quién era? La integral entre a y b de f de x de x. ¿Se ve esto? Por lo tanto, si h es cualquier primitiva, h en el límite superior menos h en el límite inferior me da la integral definida. Por ahora, suponiendo que estamos trabajando con funciones continuas. ¿Está? ¿Esto está? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Esto surge de que si yo las derivo, como ambas sus derivadas son f, h' menos g', son iguales, tiene que ser 0. ¿Está? Las derivadas son iguales, cuando derivo esto me tiene que dar 0. Bien, entonces, una breve aplicación
para poder calcular, hola, área entre curvas. Vamos a hablar de área entre curvas. Adelante, por favor. Pase por allá, señor. Muy amable, gracias. Vamos a borrar acá. Entonces, voy a preguntarme, volviendo a esta misma expresión, yo tengo algo así. Esta es la función x más 1, ¿sí? Acá tengo la función, por ejemplo, a ver si me sale bien, x cuadrado. Y lo que voy a hacer es entre, acá estamos en menos 2 y acá cuando se cortan x más 1 y x cuadrado, vamos a poner hasta acá nada más, hasta 1, y me voy a preguntar por qué cosa es el área entre x cuadrado y x más 1 entre x igual menos 2 y x igual a 1. ¿A qué me refiero con el cálculo del área entre la gráfica de x cuadrado y la gráfica de x más 1 entre x igual menos 2 y x igual 1? ¿Sí? Me refiero al área que está en esta porción, estamos por acá, graficada de violeta, entre el punto de corte, entre menos 2 y el punto de corte de las dos gráficas, por debajo de la parábola y por arriba de la lineal. Sumado a eso, le quiero agregar esta otra área, la vamos a graficar de color verde, donde ahora quiero hallar el valor de el área, pero por debajo de la lineal y por arriba de la parábola. ¿Está? Entonces me va a interesar mucho este punto de corte. ¿Dónde se cortan x cuadrado con x más 1? Es donde x cuadrado es x más 1. ¿Está bien? Y bueno, acá te queda una ecuación cuadrática, habrá que resolverla. A ver si es sencillo de resolver esto. X cuadrado de x más 1 igual a 0, menos 1 más menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, me quedaron raíces. A ver, ¿cómo es esto? Dividido 2 por 1. ¿Está bien? ¿Ahí se ve? ¿Más cara? 1 más menos la raíz de menos 4 más 4 más 1, raíz de 5. ¿Está bien? Sobre 2. Entonces tiene dos raíces. 1 más raíz de 5 sobre 2. 1 menos raíz de 5 sobre 2. Y me interesa esa que es la negativa. Voy a llamarlo a esto el punto C. O vamos a ponerle otro nombre, ya que estamos, vamos a llamarlo x2. La raíz segunda, la raíz negativa que está acá. Por lo tanto, el problema del área lo voy a dividir en el área de menos 1 hasta x2 y le voy a sumar el área de x2 hasta el punto este que está aquí, que es 1. Voy a considerar que las áreas es la suma del área violeta más el área verde. Violeta más verde. El área violeta es el área por debajo de la parábola y por encima de la lineal. Y lo voy a calcular como la integral definida entre menos 1 o menos 2 era, menos 2. Menos 2, hasta x2, donde x2 es este valor, de
la diferencia de la función mayor, que es en esta porción x cuadrado menos x más 1, diferencial de x, a ver, borramos acá, y le voy a sumar el área de color verde. En la porción entre x sub 2 y 1, la que es mayor es la lineal. Por lo tanto, será una diferencia, pero ahora resto al revés. ¿No me equivoqué en nada? ¿Me equivoqué o no me equivoqué? ¿Ven? ¿Sí? Como resto a un número mayor, le resto un número menor, siempre estas dos integrales por separado me deberán dar números positivos. Tengo que chequear que esta integral de color violeta me dé un número positivo y la integral de color verde también me tiene que dar un número positivo. Si les da un número negativo, recuerden que un área, un volumen, una longitud no puede ser negativa. O sea que ahí es una señal bip, 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 inequívoca de que hay algo que anda mal. Ahora, que les dé positivo no significa que esté todo bien. Pero si les da negativo, seguro que un error al menos hay. No quiere decir que tengan que borrar todo. Por favor, no borren todo. Guarden sus errores, porque ahí hay mucho para aprender. ¿Está? Mírenlos, háganse amigos de los errores. Hay gente que borra frenéticamente los errores, pero paremos un poco, miremos lo que pasó y veamos a ver si se puede sacar alguna conclusión acerca de qué manera nos las arreglamos para poder equivocarnos. Porque ahí puede haber una pista de qué otra manera nos arreglamos para prevenir y anticipar los errores. ¿Sí? Recuerden que los ingenieros no son gente que no se equivoca, sino que ha aprendido a hacer algo con sus errores.